Bueno, como les decía, estamos tan contentos, agradecidos al Señor de tener al pastor David. Él es presidente, fundador también del ministerio de la Iglesia del Nuevo Testamento. Tiene otros nombres, me parece, pero yo no quiero perderme en otros nombres. Pero la Iglesia del Nuevo Testamento, él es uno de los fundadores, es obispo de esa organización. También hace poco tiempo, un par de años atrás, supimos que también es doctor honoris causa. ¿No? ¿Te acuerdas? Sí. Vos lo sabés, ¿cómo no lo vas a saber? Gracias al Señor. Bueno, tiene todas esas virtudes, gracias a Dios. Y vamos a estar de pie, vamos a recibirlo con un aplauso. Él es un general del ejército del Señor. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Gloria al Señor, aleluya. Dios es bueno. Amén. Amén. Gracias. Gracias a todos. Para mí es un privilegio de poder estar con ustedes. Yo creo que hace ya 3 años corridos que he venido aquí al 28 y vengo no solamente porque amo a mis amigos, pero vengo por disfrutar la presencia de ustedes. Esta iglesia es una iglesia tremenda. Yo tomé un video corto al principio para mostrar al mundo qué hay al fin del mundo. Ustedes tienen una energía tremenda. Ese grupo de músicos yo lo pongo en cualquier lugar. Y son tremendos. Me gustaría tenerles en nuestra convención en Puerto Rico. Wow. Pero paga sus propios pasajes, por favor. Amén. En esta noche quiero traer un mensaje que está en mi corazón. Y creo que Dios me va a ayudar a poner ese mensaje delante de su pueblo. Antes que nada, mi esposa envía muchos saludos a la casa pastoral y a la iglesia. Ella estuvo aquí hace algunos años atrás con 3 mujeres, una actriz, una doctora de psicología y otra pastora. Y ella me dijo que salió de aquí tan bendecida. Y también el pastor Armando Solís de Campana envía muchos saludos a la casa pastoral y a ustedes. Y me dice que quiere volver a visitarles, no sé, porque él no está asustado de viajar en aviones y yo no voy a caminar hasta aquí en auto. Entonces, ¿cómo va a venir conmigo? Pero manda saludos. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 2, verso 9, sino como está escrito, cosas que ojo no vio. Repite conmigo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Pueden creer eso? Si el ojo no vio, ni el oído oyó, si no han entrado al corazón de hombre, significa que no son escritos todavía. Significa que la iglesia nunca ha visto esas cosas. Significa que nunca han entrado al corazón del hombre. Esas son las cosas que Dios tiene preparado para nosotros, los que le amamos. Entonces, este mensaje es para estimular esa fe que Dios aún no ha terminado con nosotros. Dios tiene planes para nosotros. Dios tiene planes para ustedes.
Dios quiere exaltar su nombre. ¿Cuántos dicen amén? Y Él quiere hacerlo aquí en el 28 de noviembre. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo creo. Y yo creo que Dios quiere glorificarse en una manera sobrenatural. Y no solamente con gente cayendo al piso y recibiendo oración. No. Dios quiere glorificarse en una forma distinta, nuevo. Quiero llevarles a un pasaje en la Biblia, en Génesis capítulo 48, cuando José lleva a sus hijos delante de su padre Jacob. Y estoy utilizando estos versos para mostrar algo muy importante. Dios a veces confunde al hombre. No es que Él es un Dios de confusión, pero a veces Dios confunde al hombre para que no pensamos que entendemos a Dios. ¿Me están entendiendo? Entonces, en ese capítulo, si lo leen en tu casa, porque es largo, los pasajes de verso 1 al 20, quiero que ustedes captan lo que pasa. Por favor, pon la atención aquí en el púlpito. Pueden leerlo más tarde. Voy a poner en cortas palabras lo que dice. Dice que José llevó sus hijos, Manasés y Efraín, delante de su padre Jacob. ¿Por qué? Porque en Israel había algo muy importante, que el padre tenía que pasar la bendición de primogenitura a los hijos. Pero aquí vemos algo, que Jacob no es el padre de Efraín y Manasés. Él es el abuelo. Pero algo pasó cuando José vino con sus hijos. Jacob dijo, ¿y quiénes son estos? Y José dijo, estos son míos. Y Jacob dijo, desde hoy no son tuyos, son míos. En ese momento, Jacob quitó el nombre de José de la herencia de Israel. Si ustedes buscan en la Biblia, cuando Israel entraron a Canaán, no van a ver el nombre de José. No. Jacob quitó José y puso sus dos hijos. Además, dice en otro verso en 1 Crónicas, capítulo 5, que Jacob quitó la primogenitura de su hijo Rubén, porque Rubén tomó una de las concubinas de Jacob y así pervirtió la cama de su papá. Jacob quitó la primogenitura de Rubén y se lo dio a Manasés y Efraín, quien él tomó como sus propios hijos. Entonces vino el momento que él iba a poner la bendición paternal sobre el primogénito, que era Manasés. ¿Cuántos conocen la historia? En el momento, para los muchachos, eso era un momento de tradición. Los dos sabían lo que iba a pasar. Efraín entró a la presencia de su abuelo, que ahora es su papá, sabiendo que él no iba a recibir nada. Porque Manasés era el primogénito. Y en el momento cuando Jacob fue a bendecir a los muchachos, dice que él cruzó las manos y José gritó, papá, no es así, este es el primogénito. Y él dijo, yo lo sé, él también será bendecido. ¿Pueden imaginar ese momento? Cuando Efraín vio que la mano derecha estaba cruzando para bendecirlo a él, yo creo que si fue yo, hubiese hablado en lenguas. Porque él sabía que algo especial iba a venir a su vida. Pero quiero que ustedes vean es la confusión del momento. Escúcheme bien. Jacob había robado la primogenitura de su hermano Esaú. Entonces, hay un ladrón ahora que quita la bendición de su hermano. Ahora dice que estos son míos, quita la primogenitura de su hijo Rubén, se lo da a ellos, y entonces cambia la primogenitura de ellos también. ¿Cuántos ven la historia? Los que no leen la Biblia están diciendo, ¿qué en rayos está diciendo ese hombre? Pues lee la Biblia. Es para mostrarles que Dios en su momento hace lo que quiere, como Él quiere,
con quien Él quiere, cambia cosas, pone cosas, porque Él es Dios. Él es Dios. Ese momento es muy, muy importante, porque muestra a nosotros que Dios es soberano. Y a veces nosotros nos encontramos esperando la secuencia normal, el plan aceptado, la rutina de siempre, la rutina normal, digo, esperando el procedimiento del pasado. Entonces Dios a veces viene y confunde lo que nosotros pensamos que es correcto, porque Él quiere glorificarse. Nosotros somos animales de hábitos. Ustedes saben que cada semana van a venir a la iglesia por lo menos 2 veces. Nosotros aún en los cánticos, y este grupo es excelente, pero yo sé que algunos cuando escuchan un cántico saben que el próximo cántico será, porque es el mismo tono, etcétera, etcétera. Entonces somos gente de hábitos y Dios quiere manifestarse en una forma diferente. Dios quiere glorificarse en la iglesia. Y por eso vemos en la Biblia, vez tras vez, que Dios muestra a su pueblo que Él no va a seguir la rutina de nosotros. Por eso a veces Dios llamó ancianos para hacer su voluntad. Llamó a Abraham, llamó a Moisés en su edad. Otras veces Él llamó niños, llamó Samuel cuando Samuel era pequeño, llamó David y nadie esperaba que David iba a ser ungido rey de Israel. Cuando Samuel fue a la casa de Isaí, él fue con palabras de Dios. Dios le dijo, ve a esta casa y unge a aquel que te mostré. Pero Samuel pensaba, va a ser el primogénito, pero no era el último. Dios hace cosas. A veces Dios pone todo al revés, porque no quiere que nosotros pensamos, sí, yo sé lo que va a hacer. No, cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni ha sido escrito. Esas son las cosas que Dios tiene preparado para nosotros. Dios es tan tremendo que Él usó rameras. Un Dios santo usó 3 rameras en la Biblia para traer el linaje de Jesús, el Santo de Israel. ¿Por qué? Yo no sé. Es una buena pregunta. Una buena pregunta. Y cuando llegamos ahí puede ser que uno pregunte, Señor, ¿por qué tú usaste esas mujeres? Porque puede, porque Él quiere. Dios usó un asno para hablar a una profeta desobediente. Usó un león para matar otro profeta desobediente. Usó un pez grande para tragar otro profeta desobediente. ¿Por qué? Porque Él pudo, Él quiso hacerlo. Cuando el hombre no es obediente, Dios puede usar animales solamente para confundir el hombre. Al final Él trajo el Rey de Reyes, Señor de Señores, a este lugar, a este mundo, sin usar un hombre. Lo hizo por su poder divino. Y cuando lo trajo, lo llevó a la familia más pobre del pueblo más pequeño en Israel. ¿Por qué? Porque fue plan de Él. Confundió todos enviando a ese rey a Nazaret. Los salmos dicen en Salmos 115, verso 3, nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. A mí me gusta eso. A mí me gusta eso porque es un título tremendo. Salmos 135, verso 6, todo cuanto el Señor quiere lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Él hace lo que Él quiere. Job 23, verso 13 dice, pero Él es único. ¿Cuántos dicen amén? Él es único. ¿Quién lo hará cambiar? Lo que desea su alma, eso hace. Eso hace. Lo que quiere.
Lo que desee su alma, eso hace. Y Dios no va a dejarnos pensar que podemos comprender su sabiduría, su poder y su conocimiento. Dice el libro de Isaías capítulo 48, versos 6 a 7, desde este momento te hago oír cosas nuevas y ocultas que no conocías. Ahora han sido creadas y no hace tiempo, y antes de hoy no las habías oído, para que no digas, he aquí, yo las conocía. Dios es tremendo. Dios crea cosas nuevas para confundir la gente. Para que nadie dice, sí, yo sé cómo Él va a hacer eso. Yo sé quién es Él, yo sé cómo Él va a actuar. Yo sé quién Él va a usar. No. Él no quiere que nadie dice, he aquí, yo las conocía. Dios tiene un propósito eterno y Él hace decisiones como Él quiere. Él se mueve en maneras distintas. Y es increíble cómo Dios escoge gente que jamás tú y yo hubiésemos pensado, bueno, este es un candidato para el ministerio o este es un candidato para llevar adelante una obra. Estás mirando a un hombre que no era un candidato para el ministerio. Yo no era un buen hombre. Yo era lo más malo de mi pueblo. Yo era un ladrón. Yo vendía drogas para estudiar en la universidad. Así yo pagué mis estudios. Y porque yo vine de un pueblo pequeño, mucha gente me temía. Y cuando me convertí con la muchacha que es mi esposa ahora, un día un hombre de negocio fue donde ella estuvo trabajando y ese hombre empezó a predicar a mi esposa y él empezó a hablar del Espíritu Santo y ella dijo, bueno, me gustaría saber más del Espíritu Santo. Y él dijo, ven a mi casa esta noche para que te enseño. Y ella dijo, ¿puedo traer a mi novio? Y él dijo, ¿quién es? Ella dijo, se llama David Barlock. Y él dijo, ese gángster está convertido. Yo era conocido en mi pueblo. Después de ser pastor por varios años, yo fui a predicar en una iglesia y pusieron en el periódico, en ese pueblo pequeño, David Barlock predica en esta noche en tal lugar, bla, bla, bla. Nadie fue. Porque nadie podía creer que yo había convertido al Señor, ni que yo podía ser un buen hombre. No era un candidato. Y así la Biblia dice, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo. Dios escogió los débiles del mundo para avergonzar los sabios y para avergonzar lo que es fuerte. Él escogió lo vil y el despreciado del mundo, ha escogido Dios lo que no es para anular lo que es. Ahora, vamos a hacer una dinámica. Voy a mencionar la gente que Dios escoge. Y si eso eres tú, dime un amén. No ha escuchado todavía. Dios ha escogido lo necio del mundo. Dios ha escogido el débil del mundo. Dios ha escogido el despreciado del mundo. Eso incluye todos nosotros. Nosotros no éramos candidatos para la salvación. Todos ustedes tienen un testimonio diferente, distinto, que confunde la gente alrededor. Cuando ellos te ven, ellos dicen, wow, tiene que ser Dios que cambió o esa. Dios no obra en formas convencionales. Él no obra a través de la gente que uno espera. Sus caminos no son caminos de rutina. Y sus caminos no pueden ser entendidos a través de nuestra lógica. Y la tendencia nuestra
Es ser como Pedro, cuando Pedro y Juan y Jacobo subieron a un monte con Jesús. Dice que al momento Jesús fue cambiado. Y cuando fue cambiado, y Pedro vio Moisés y Elías. Imagínense el momento, hermanos. Están ahí con Jesús y de momento dos patriarcas, dos figuras muy importantes en el Antiguo Testamento vinieron. ¿De dónde vinieron? No sabemos. Moisés vino y Elías vino y hablaron con Jesús de su partida. Yo no sé qué dijeron, pero Pedro habló en voz alta y dijo, es bueno que estamos aquí, vamos a hacer 3 tabernáculos. Así es el hombre. Cada vez que Dios se muestra, queremos hacer algo para encerrar lo que Dios hace. No podemos encerrar a Dios. Dios actúa. Dios quiere la libertad de usarnos como Él quiere. Dios hace cosas que nosotros no esperamos. Yo me acuerdo muchos años atrás en mi iglesia en Puerto Rico. Había un banquero en la iglesia, un hombre muy así, cuando vino a los cultos, bien vestido, muy proper, dicen en inglés. Y en los cultos, cuando la música empezó, jamás, cuando yo vi al pastor ahí brincando esta noche, ese hombre jamás iba a mover ni nada. Se paró ahí así. Pero vino a todos los cultos. Entonces me dijo, pastor, a mí me encantan las palabras en esta iglesia, pero esa cosa del el ser pentecostal y hablar en lenguas y expresarse, a mí no me gusta eso. Sin embargo, se sentó siempre en la segunda fila en la iglesia. Entonces una noche bajó el Espíritu Santo en ese lugar en una forma particular. Y los músicos, ellos practican, ellos saben cuál es el próximo cántico, pero algo vino sobre ellos y empezaron a cantar, pero profetizando con sus guitarras. Era un momento increíble y yo vi el hombre, yo lo vi. Y empezó cerrando sus ojos y de momento fue así. Entonces empezó a moverse y fue así, atrás. Y entonces empezó a correr por las filas en la iglesia. Nadie podía creer que ese hombre tan seco, tan frío, tan así, podía recibir el Espíritu Santo como lo recibió. Esa noche tuvimos un culto tan tremendo porque Dios escogió a aquel que nadie pensaba que Dios podía tocar, ese hombre. Dios es así. Dios quiere hacer cosas distintas. Dios quiere hablar en forma distinta. Dios quiere expresarse en la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Escuchen de nuevo. Dios quiere expresarse en su iglesia. Amén. Una vez Dios habló a Elías. Elías había llegado a un momento en su vida de cansancio. De hecho, pidió la muerte. Sin embargo, Dios lo habló y Dios le dijo, vete a tal monte, yo quiero hablar contigo. Y Elías subió al monte. Y Dios tuvo un momento con Elías muy especial. Dice que cuando Dios pasaba por el monte, Elías se presentó. Y dice que un terremoto vino. ¿Cuándo saben que Dios se muestra en terremotos? Dice eso en la Biblia. En el monte de Sinaí, cuando Dios bajó sobre el monte, había un terremoto tremendo. Pero Dios no estuvo en el terremoto. Y vino después un fuego tremendo. Cuando saben que Dios se muestra en fuegos. Pero Dios no estuvo en el fuego. Vino Dios en un viento. Cuando saben que Dios se muestra en vientos. Pero Dios no estuvo en ese viento. Dice que Dios vino en una forma distinta. Vino con una brisa apacible. Vino en una brisa en vez de un fuego, un terremoto, un viento. Eso fue un momento para Elías diferente.
Porque él conoció a Dios en forma distinta. Entonces Dios le habló y dijo, mire, yo quiero que tú unges fulano de tal sobre Israel, unges fulano de tal sobre como el rey de Aram, y unges Eliseo como profeta en tu lugar. Él no esperaba eso. Él no esperaba eso. Él era el profeta. Y ahora Dios dice, unge este joven en tu lugar. Hay que estar dispuestos, listos para recibir palabra de Dios, como Él quiere hablar. Dice la Biblia, porque como los cielos son más altos de la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Pero nosotros, como los fariseos, a veces pensamos, bueno, la fe es la fe y sabemos todo lo que Dios quiere hablar, aún en los cultos. Cuando el pastor habla la Biblia, a veces la gente dice, bueno, ya yo he escuchado ese mensaje un montón de veces. ¿Qué puede decir? Hermanos, los mismos 66 libros han sido predicados por 2000 años. ¿Qué más podemos decir? Entonces así Dios quiere hablar algo. Él quiere venir como un soplo, un viento sobre nuestras vidas. Él quiere mostrarse, Él quiere expresarse, pero Él necesita un pueblo dispuesto a recibir lo que Él quiere hacer. El ministerio de Jesús era incomprensible a los sacerdotes de su día. Estuvieron tan estancados en sus tradiciones que ellos no podían recibir palabra de Dios porque ellos pensaban que ellos eran Dios, la voz de Dios. Entonces viene Jesús un día y Él hace un cambio inmenso. Se para en el santuario, abre el libro de Isaías y habla solamente lo que está escrito. Y dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. Estuvo hablando de sí mismo. Pero Jesús no era sacerdote. Jesús vino del tribu de Judá. Solamente los levitas podían ser sacerdotes. Y ahora Jesús dice, la unción de Dios está sobre mí. Se proclamó en ese momento sacerdote de Dios. En ese momento había un cambio de la rutina. Y los fariseos no pudieron recibir esa palabra. Se enojaron con él. Jesús cambió la tradición en ese momento. Él era el sacerdote de Dios, un sacerdote conforme al orden del Melquisedec, un orden eterno. No era lo que los hombres esperaban. Cuando él se proclamó sacerdote, ellos se enojaron y dice que desde ese día ellos planearon cómo matarlo. Desde ese día. Jesús fue a un lugar y habló con una mujer samaritana. Escucha lo que él dijo ahí. Cuando ella, en la conversación con él, empezó a preguntarles cosas, porque Jesús habló todo que había en el corazón de esa mujer. Y ella dijo, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros, los judíos, decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, hablando cosas así, eso costó la vida de Jesús. Porque la gente alrededor escucharon lo que dijo. ¿Cómo puede decir que ni en este monte, ni en Jerusalén? Porque el templo está en Jerusalén, donde Dios puso su nombre. ¿Quién eres tú para cambiar la tradición? La hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén adoréis al Padre. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Están conmigo? En espíritu y en verdad, porque ciertamente los tales al Padre busca que le adoran. Sí, Jesús aún cambió
el concepto de la adoración, cambió el concepto de dónde está la presencia de Dios. Cambió el sacerdocio, cambió el concepto de la adoración, donde habita Dios, pero aún Él fue más allá de eso. Dios desde los tiempos de Moisés habitó en un tabernáculo, el tabernáculo de Moisés, un tabernáculo tremendo, bien hecho. Moisés pasó 40 días en el monte de Sinaí recibiendo el patrón de ese tabernáculo, porque Dios quiso morar entre su pueblo. Después del tabernáculo, Salomón hizo un templo y Dios habitó en ese templo. Y después del templo de Salomón, Dios habitó en el templo de Zerubabel. Entonces viene Jesús y Él cambia todo. Porque Jesús dijo a su pueblo, a sus discípulos, que el día vendrá que el Espíritu de Dios iba a morar en ellos. Y ellos no entendieron lo que Jesús hablaba. Pero Él dijo a ellos, después de su partida, Él dijo antes, quiero que ustedes van a Jerusalén y esperen por la promesa del Padre. Y cuando vino el día de Pentecostés, los 120 en el aposento alto recibieron el bautismo en el Espíritu Santo y ese día Dios cambió todo. Ya Dios no está habitando en tabernáculos, ya Dios no está habitando en templos, ya Dios está habitando en nosotros, en nosotros. Eso cambió todo. Jesús cambió el sacerdocio, Jesús cambió el lugar de adoración, Jesús cambió aún cómo Dios mora en el mundo. Ahora Dios está morando en nosotros. Pablo dijo, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ahora vamos a llevarlo un paso más allá, porque Jesús aún habló del reino. Dice en Lucas 17, habiéndolo preguntado los fariseos, ¿cuándo vendría el reino de Dios? Jesús les respondió y dijo, el reino de Dios no viene con señales visibles. Escuchen bien. El reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, mirad, aquí está, o allá está, porque he aquí, el reino de Dios, dice en inglés, está entre vosotros, está en ti. Es lo que quiere decir. Alguien debe decir amén. Porque eso es grande. Cuando Jesús vino, Él cambió todo. Él confundió a los religiosos. Ellos ni sabían quién es ese hombre. Vino cambiando el sacerdote, dice que Él es sacerdote. Vino cambiando el lugar de adoración. Dijo a esa mujer que ni es aquí ni es de allá. Pertenece a aquellos que adoran en espíritu y en verdad. Cambia. Ahora el lugar, el templo de Dios, puso su espíritu en los hombres y ahora dice que el reino de Dios está en ellos. Eso debe animar a todo el mundo. Dios está en ti, mi hermano. Y si Dios está en ti, Él quiere expresarse. ¿Cómo puede ser que el pueblo de Dios se aburre en esta vida cuando servimos a un Dios que cada día Él hace cosas nuevas? Hello. La razón que nosotros quedamos muchas veces aburridos en la vida es porque faltamos comunión con Él. Y eso voy a hablar mañana por la noche. Cuando Jesús se resucitó de los muertos, los discípulos no podían creer lo que ellos vieron. Aún Tomás tuvo que tener confirmaciones. Tuvo que tocarlo. Cuando Jesús vino, después de su resurrección, pasó por paredes.
comió comida, yo no sé cómo. ¿Qué pasó con la comida, Daniel? ¿Qué pasó? No sé. ¿Cómo es que comió con sus discípulos? Apareció, desapareció, pasó por paredes, cambió su forma de ser. Es porque el mensaje es, ustedes no me conocen, no me pueden entender, yo hago lo que yo quiero. Entonces, cuando Él llevó sus discípulos a ese monte de Olive, dice que cuando ellos más pensaban, ahora sí tenemos nuestro rey. Y ahora ni es un hombre, ahora es un Superman. Porque fue resucitado de los muertos. Ahora sí tenemos un rey que puede pasar por paredes, puede aparecer, desaparecer, hace lo que quiere, todopoderoso, está con nosotros. Ahora sí el reino es de nosotros. Y entonces vino lo máximo. Jesús se fue. Jesús se fue. Y vino un ángel diciendo, ¿y por qué están mirando arriba? Porque en la misma forma que se fue, va a volver. Va a volver. Entonces ese Jesús, hasta el día de hoy, está edificando su iglesia. Está edificando su iglesia. Y su iglesia está hecha de hombres y mujeres bautizados en el Espíritu Santo, los que creen en Él, los que quieren dar lugar a Dios. Él quiere expresarse a través de su iglesia. Este lugar, tremendo lugar, pero la iglesia son ustedes. Son ustedes. Nosotros debemos estar no solamente en su presencia, no quiero decirlo así. Debemos estar palpando lo que Dios quiere hacer en el día de hoy. Dios quiere expresarse a través de ti, mi hermano. Entonces estamos viviendo una vida distinta, una vida de fe. No vemos a Dios. No escuchamos la voz de Dios. Hoy 2 personas me dijeron que escuchan voces audibles. Ojalá, tremendo. Yo personalmente, nunca he escuchado una voz audible de parte de Dios. Yo estoy caminando en esta vida por pura fe. Por pura fe. Yo no he visto ningún ángel. Yo no he escuchado una voz audible. Pero yo sí he escuchado la palabra de Dios. Entonces, estamos aprendiendo cómo caminar en esta vida. Y hasta el día de hoy, estamos viviendo una vida de pura fe. Hoy yo escribí una carta a un pastor que su fe está un poco flaco. Decimos en inglés, un poco débil. Y está débil por causa de lo que está pasando en Argentina. El dólar no es tu Dios. Yo he visitado Argentina por 40 años y yo nunca he visto a Argentina sin líos. Sin embargo, yo he visto a Argentina subir de los líos siempre. Dios no abandona a su pueblo. Dios nunca abandona a su pueblo. Y miren ustedes aquí en este lugar, en un lugar tan remoto, tan al sur, pero tiene la gloria de Dios. Dios está con ustedes. Este lugar no debe nada. Eso es un fenómeno. Ustedes están viviendo un milagro. Ustedes están viviéndolo. Y me gustaría decir que el pastor es un mayordomo tan tremendo. Y él es. Pero eso no es el milagro. Dios envió una pareja joven. Yo los conozco, yo sé quiénes son. Ellos eran estudiantes míos en La Boca, en Buenos Aires. Yo conocí a Gladys cuando era una soltera, delgadita, bonita. Todavía bonita. Cuando se casaron, yo me recuerdo del primer viaje que hicieron acá a Río Gallegos. Yo estuve en la convención.
en su luna miel. ¿Han hablado eso acá? Y yo sentí una inspiración de Dios. Yo no tenía mucha plata, pero yo fui donde ellos y yo dije, ¿ustedes tienen dinero? Es su luna mía, ¿tiene dinero? Y me miraron con esa mirada, ese sonrisa de él, así. No me dijo sí, no me dijo no. Y yo dije, ¿cómo ustedes van a volver a Buenos Aires? No tenía plata para volver a Buenos Aires en su luna miel. Pero Dios me habló. Y pude darle una ofrendita. No sé si la ofrenda les ayudó a llegar yo no sé qué pasó ahí, pero Dios me habló. Entonces, años después, vuelven acá. Y de la nada, Dios hace este fenómeno, que es un fenómeno, y al lado hay otro fenómeno en progreso, porque Dios quiere, porque Él puede. Dios quiere porque Él puede y lo va a hacer. Así es. Yo sé que la gente que está mirando a ustedes en el día de hoy preguntando, ¿y cómo es que ese grupo está levantando ese lugar tan tremendo ahí? ¿Cómo puede ser? Y además ustedes tienen un terreno, yo lo vi, un terreno inmenso. ¿Cuántas manzanas son? Yo no sé. 5, 6, ¿cuánto? ¿Cuántas hectáreas? 4 hectáreas de terreno. Pago. Templo. Pago. Instrumentos. Pago. ¿Cómo puede ser? Porque el Dios de los cielos y la tierra habita en ustedes. Por eso. Y ese Dios que habita en los cielos y en la tierra y habita, es tan humilde que habita en ustedes también. Tan tremendo que Él ha traído su reino hacia ustedes. Quiere usar a ustedes para confundir los religiosos que dicen, ¿cómo puede ser? Es. No importa si lo entiende o no, es. Tanta gente en un lugar, ¿cuántos habitantes hay en este pueblo? 7,000, ¿cuántos son? ¿Ah? Bueno, 10,000 personas. Y tienen una iglesia que por lo menos cabe un diezmo de la gente que vive en este pueblo. ¿Quién hace cosas así? Dios. Dios lo hace. Porque cualquier otra persona que viene a un lugar que se llama 28 de noviembre, cuando yo hablo de ustedes, siempre piensa que estoy hablando de una fecha. La semana pasada, explicando cuando yo vuelvo a los Estados Unidos, yo digo, yo voy a visitar el 28 de noviembre, entonces me voy a los Estados Unidos el 2 de octubre. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? O sea, la gente en Argentina ni saben dónde están. Pero están. Y Dios está levantando su nombre aquí. Está levantando su gloria aquí. Dios es tan tremendo. Un día vino caminando sobre las aguas. ¿Por qué? Porque puede. Porque puede. Vino cuando los discípulos estuvo en su peor momento. Hoy cuando escribí la carta de ese pastor, yo dije, tienes que predicar la palabra de fe, lo que has predicado por tantos años. Ahora estás bajo un ataque de emociones, de temores, porque la plata. Dios está sobre la plata, hermanos. Y déjenme decirles algo, el gobierno no está controlando el dólar tampoco, Dios está haciendo eso también. Es así. Yo vi el momento más malo en la economía de los Estados Unidos, yo lo sufrí. Pasó en el 2008. Y cuando yo tenía
propiedades, yo tenía dinero en el banco y en menos de 6 meses yo vi todo cortado a la mitad. Y fue tremendo. Hombres de negocios se tiraban de edificios porque su Dios era el dólar. Y un día Dios me habló. Yo tenía una propiedad en la Florida, estaba vendiéndolo, estaba perdiendo valor día tras día. No podía venderlo, yo iba a perder todo allí. Y Dios me habló, dame una ofrenda. Me dijo eso, dame una ofrenda. Yo fui a mi esposa y yo dije, Dios me dijo que tenemos que hacer una ofrenda a Él para salir de estos líos. Dios, necesitamos una bendición y la única forma es sacrificar algo. Entonces, ese mismo día, alguien en el pueblo sufrió, su casa se quemó hasta el piso. Se quemó. Yo llamé al hombre y yo dije, ven acá a mi propiedad, yo tengo 2 casas. Yo quiero darte una casa gratis por el tiempo que lo necesitas. Él llegó ahí y no podía creerlo, porque la casa es linda. Y me dijo, pero pastor, déjame pagar por la luz, el gas, lo que hay. Yo dije, no me pagas nada. Eso es algo entre yo y Dios. Quédate hasta a mí no me importa. Él me dijo, no puede ser. Y yo dije, es. Se quedó ahí 6 meses. Cuando él salió, el mismo día, me llamaron de Florida y dijeron, tenemos a alguien que quiere comprar tu casa. Yo dije, gloria a Dios. En el avión, bajando en el pueblo, recibí una llamada y la gente vendiendo la casa dijo, están aquí ellos, pero dicen que si tú no reduces el precio por $5,000, no pueden pagarlo. Oh, me enojé tanto. Yo dije, está bien, fue la semana de la Navidad. Yo dije, dile a ellos, feliz Navidad. Llegué al lugar para firmar los papeles y esa pareja entraron llorando porque me habían buscado en Google y dijeron, pastor, gracias por su ofrenda. Y Dios utilizó el momento para dejarme a mí predicar a todo el mundo en ese cuarto, abogados, gente que venden bienes raíces, etcétera, etcétera. Tuvimos un culto ahí, hermano. El punto es que Dios habla en formas que confunde al hombre. Yo he visto momentos difíciles cuando uno está en peligro de perder todo, pero cuando uno alaba a Dios y empieza a obedecer la palabra de Dios, Dios cambia todo. Dios cambia todo. Esto, escúcheme bien, esto no es el tiempo de aguantar tu diezmo, es el tiempo de dar tu diezmo. Es el tiempo de hacer lo que Dios te mandó a hacer. Es tiempo de ayudar a los pobres. Es tiempo de dar comida a los que no tienen. Es tiempo de sacrificar, porque en el sacrificio Dios se glorifica. Dios se glorifica. Jesús dijo a Pedro, después de caminar sobre las aguas, Pedro vio cosas tremendas. Pedro caminó sobre agua también. Un día los sacerdotes, los fariseos vienen a Pedro y dicen, ¿y tu maestro paga el impuesto del templo? Él dijo, sí, ni sabía lo que estaba hablando. Jesús le llamó al lado y dijo, ¿no es cierto que los hijos son exentos? Claro, si los hijos son exentos, yo soy el hijo de Dios. Soy exento de ese impuesto. Sin embargo, para que no ofendemos a ellos, vete al mar, tira un anzuelo y el primer pez que agarra el anzuelo, agárralo. Y ahí adentro tú vas a encontrar una moneda, paga el impuesto para ti y para mí también. ¡Qué misión! ¡Qué misión! Yo soy pescador, si alguien me dice a mí, ¿a dónde va? Voy al mar para pescar porque Jesús me dijo que hay un pez ahí que tiene una moneda para mí. Todo el mundo va a decir que soy loco. ¿Soy loco? Dios nos obliga a veces a hacer cosas locas para que Él se glorifique. Uno, Jesús no tenía dinero. El Rey de Reyes, que era rico, se hizo pobre, no tenía una moneda para dar a Pedro. Le mandó a una misión terrible. Los músicos pueden pasar. Le mandó a una misión terrible.
Vete allá y va a encontrar una bendición. Dios hace lo imposible, hermanos. Y es lo que Dios quiere hacer en la vida de ustedes también. La jornada de fe es viendo lo que uno no puede ver. 3 veces en el libro de Hebreos habla de eso. Moisés anduvo con Dios viendo el invisible. ¿Cómo tú puedes ver lo imposible, lo invisible? Yo no sé. Hebreos 11, 27. Hebreos 11, 7. Noé sirviendo a Dios, dice, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Noé nunca había visto inundaciones, nunca. Sin embargo, fue advertido por Dios de cosas que el hombre nunca había visto. Moisés anduvo viendo lo invisible. Dios quiere inspirarte a ti, hermano, a una dimensión distinta. A una dimensión distinta. Repite conmigo, una dimensión distinta. Es una dimensión espiritual, es algo que Dios quiere hacer en nosotros. Yo voy a pedirles esta noche de ponerse de pie por un momento. Pastor, si puede pasar aquí también. Yo no sé si han entendido, y si han entendido, no sé si han recibido, y si han recibido, no sé si han creído que ese mensaje es para ti. Es para ti. Es para mí. Yo tengo una palabra muy clara en mi corazón que Dios quiere mostrarse en forma distinta. No es que Dios quiere hacer cosas raras, no estoy hablando de esas cosas. Pero Dios quiere hablar a tu corazón en forma distinta. Dios quiere derramar sobre su pueblo en forma distinta. No podemos poner Dios en el cuadro nuestro. No, Él quiere hacer algo nuevo. Cosa que el ojo no ha visto, ni el oído ha escuchado, ni que han entrado el corazón del hombre. Son las cosas que Dios quiere hacer. Yo no sé, no conozco a la gente aquí, pero si habrá alguien esta noche visitando este lugar por la primera vez. Puede ser que no entendiste mucho de lo que yo dije. Pero te digo algo, no estás aquí por accidente. Estás aquí porque Dios tuvo un plan para tu vida. Yo he mencionado en mi mensaje varias veces el nombre de Jesús. El nombre sobre todo nombre. El Hijo de Dios que vino para salvar nosotros. ¿De qué? De nuestros pecados y delitos. La única forma de llegar a Dios es por creer en Jesús. Él es el sacrificio para nosotros. Si tú estás aquí esta noche y sientes la condenación de pecados sobre su vida, hay una sola forma de ser aliviado de esa condenación, es creer en Jesús. Creyendo en Él, la Biblia dice, si crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Serás salvo. Te invito en esta noche. Si estás aquí y quieres ser perdonado por tus pecados, yo te invito a pasar aquí al frente. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que si tú crees en tu corazón y confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Fácil.